¿Y si todo lo que estás viviendo hoy es la cosecha de una imagen que sembraste en tu imaginación, consciente o inconscientemente? ¿Y si la vida no te responde a tus palabras, sino a las imágenes mentales que sostienes como verdaderas? En esta poderosa conferencia titulada La imaginación se cumple a sí misma, Neville Goddard nos revela algo extraordinario. Tu imaginación es el principio creativo más fiel que existe. Todo lo que imaginas intensamente, con sentimiento y persistencia, terminará por manifestarse. No porque lo pidas, sino porque lo has encarnado desde tu estado de conciencia. Hoy no vamos a teorizar. Vamos a escuchar cómo el deseo sostenido con fe y acción interior se convierte en realidad, sin excepción. Y esto te incluye a ti, ahora. Pero antes de comenzar, permíteme plantearte 2 retos para activar tu poder creativo desde este mismo momento. ¿Cuál es esa imagen que más visitas en tu mente, y te atreverías a asumirla como un hecho ya cumplido? ¿Crees que puedes vigilar tus pensamientos durante 24 horas, y dirigirlos con intención consciente? Responde en los comentarios y comparte tu experiencia o tu descubrimiento. Cada historia contada puede despertar a otro. Y este espacio es para eso, para despertar juntos. Ponte cómodo. Y ajusta tu atención. La imaginación se cumple a sí misma. Neville Goddard. 26 de octubre de 1968. Digo que la imaginación crea la realidad, y si esta premisa es cierta, entonces la imaginación se cumple a sí misma en lo que tu vida se convierte. Aunque he cambiado las palabras, lo que estoy diciendo no es nuevo. La escritura lo expresa de esta manera: todo lo que deseas, cree que lo has recibido y lo tendrás. Esta afirmación tiene 2000 años de antigüedad, pero incluso antes de eso Jeremías habla del mismo principio en su historia del alfarero y su arcilla. Pero hasta que la imaginación se convierta en parte de tu corriente normal y natural de pensamiento, no actuarás conscientemente. Como la respiración, esta conciencia debe convertirse en una parte tan integral de ti que no te desviarás a la izquierda o a la derecha para alabar o culpar a nadie. Cuando conoces esta presencia, no importará si empezaste la vida en una desventaja, o en un palacio, como un niño pobre o rico, te darás cuenta de que la vida siempre está externando lo que estás imaginando. Careciendo del conocimiento de este principio, puedes reproducir tu entorno, ya sea agradable o desagradable, para siempre, alimentando tu imaginación en lo que tus sentidos dictan. Pero al conocer este principio, puedes ignorar el presente, y desligado de los supuestos hechos de la vida, puedes imaginar el presente como deseas que sea y alimentarte de tu deseo, en lugar de su omisión. Ahora, la imaginación no puede ser observada como vemos objetos en el espacio, ya que la imaginación es su realidad. Fawcett da el nombre de Dios a la causa del universo, diciendo: Dios, el Creador, es como la pura imaginación en nosotros mismos. Él trabaja en las profundidades de nuestra alma subyacente a todas nuestras facultades, incluida la percepción, y fluye hacia nuestra mente superficial menos disfrazado en forma de fantasía productiva. Escucha tus pensamientos y escucharás las palabras de Dios. Un pensamiento que no se siente no produce nada. Pero un pensamiento que produce elementos motores se reproduce a sí mismo. Atrapa a Dios en un momento de un elemento motor como la ira, el miedo o la frustración, siendo felicitado o felicitando, y sabrás lo que sucederá en tu mundo. A menos, por supuesto, que detengas tus pensamientos y los revises. La mayoría de nosotros, sin embargo, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, por lo que no observamos al Creador. Pero podemos atraparlo cuando entra en nuestra mente superficial menos disfrazado en forma de fantasía productiva. Si, mientras viajas en autobús, conduces el coche, te sientas en casa o estás en un bar, escuchas un comentario y reaccionas moviéndote por dentro, ese comentario se cumplirá en lo que tu vida se convierte. Este principio te libera, si estás dispuesto a asumir su responsabilidad. Pero ya sea que lo asumas o no, cumplirás de todos modos cada pensamiento de elemento motor. Así que al final no simpatizarás ni condenarás, sino simplemente le dirás a aquellos que puedan estar pasando por una experiencia desagradable de este principio: si lo aceptan, dejar que el principio opere en sus vidas. Ahora, la persona promedio en Estados Unidos es cristiana o judía. Pregúntale a cualquiera de ellos si creen que la imaginación crea la realidad, y lo más probable es que te den una respuesta negativa. Pero aunque no lo sepan, si creen en Dios, creen en la imaginación. Pueden leer la escritura y aceptar las palabras en la superficie, pero su significado no se ha convertido en parte de su pensamiento. Anoche, por ejemplo,
Escuché a Billy Graham por primera vez. Aquí había miles de personas en la audiencia escuchando a un coro de 1000 miembros cantar la canción, "Oh, cuánto amo a Jesús". Ahora, no quiero ser crítico, pero cuando escuché a Billy Graham hablar me di cuenta de que no tenía ni la más mínima idea de quién era Jesús, y mucho menos de su segunda venida. Dijo, si Jesús viniera ahora, imagínense, no habría más cáncer, no habría más fallos cardíacos y no habría más muerte. Billy Graham cree que el cielo está compuesto por cuerpos de carne y sangre en estados excrementicios. Y tendrían que tener baños allí, si no hubiera más muerte. Si todavía estuvieras en un cuerpo, eso sería excrementicio. Tendrías que tomar alimentos que te den y lo que no puedas asimilar tendrías que expulsarlo. Y, a menos que perdieras todo sentido de vergüenza y regresaras al mundo animal, tendrías que tener un baño. Escuché a este hombre y me pregunté, ¿este es el hombre que fue entretenido en la Casa Blanca y recibido por el Papa en el Vaticano? Por otro lado, el Papa es igual de ridículo cuando se trata del misterio de Cristo. Luego, al final del programa, hubo un llamamiento de dinero. Él te dará 2 libros que no habías pedido. Uno interpreta la Biblia y el otro interpreta el primero. Todo lo que necesitas hacer es enviar tu donación a esta sencilla dirección, Billy Graham, Minneapolis, Minnesota. Pero, dijo él, este programa nos está costando $500,000 y no tenemos ese tipo de dinero. Entonces, si estás solo, por favor envía una contribución. Pero si no estás solo, entonces recauda entre todos los que están contigo y envíalo. Esto ocurre noche tras noche durante una semana entera. Él es un ser grandioso y maravilloso, pero no tiene idea del misterio de Cristo. Ahora, quiero mostrarte lo que quiero decir cuando digo que puedes ser exactamente lo que quieras ser. Permíteme comenzar diciéndote que durante los últimos meses me he sentido como el demonio, pero sabía que era responsable del infierno en el que me encontraba. El médico me hizo todas las pruebas posibles, y cuando lo vi ayer me dijo que era un dilema. ¿Sabes qué es un dilema? Es un argumento que presenta 2 o más alternativas igualmente concluyentes contra un oponente. En otras palabras, si partes del supuesto de que cualquiera que elijas llevará a una conclusión incorrecta, tienes un dilema. Puedes usar cualquier cosa como un dilema. Eso soy yo. Mi sangre indicó una cosa en una cierta prueba y lo opuesto en otra. Las pruebas solo confirmaron lo que ya sabía, que la causa de mi malestar yacía en lo más profundo de mi alma y no en ninguna causa secundaria, como la tiroides, el corazón, el hígado, el riñón, o cualquier cosa fuera de mí mismo. Estoy usando un cuerpo, pero no soy yo. Me puse en este cuerpo, que me limita. Soy su poder operativo. No puede ser causal, ya que solo refleja lo que estoy entreteniendo en mi imaginación. No debo justificarlo, condenarlo o disculparme de ninguna manera. Sabiendo que no me sentía bien, cambié mi sentimiento, y cuando las pruebas, que había tomado para complacer a la persona que amo, regresaron, aprendí que era un dilema. Te pido que asumas la misma responsabilidad. No pases la pelota a ninguna persona, organización, situación o circunstancia, sino descubre por ti mismo que imaginar realmente crea la realidad. Si la causa de toda la vida es Dios, entonces Dios debe ser toda imaginación. Y porque puedes imaginar, entonces, como Dios, eres pura imaginación en ti mismo. Independientemente de lo que la razón y tus sentidos nieguen, puedes imaginar cualquier cosa y hacer la realidad si esta premisa es verdadera. Ahora déjame compartir algunas maravillosas cartas que recibí recientemente. Una mujer escribe, en julio, mi coche necesitaba reparación. Mientras firmaba el recibo de la tarjeta de crédito aceptando pagar el costo de $62, imaginé que era un cheque, ya que nunca firmo un cheque a menos que haya dinero en el banco para cubrirlo. Agosto y septiembre pasaron sin solicitar el pago. En septiembre, un hombre se detuvo, ansioso por vender su casa, me pidió que la listara para él. Le dije que ya no estaba en el negocio y recomendé a mi antiguo corredor. Lo olvidé todo, pero en octubre, justo antes de que llegara la factura de reparación del coche, recibí una comisión de referencia de mi antiguo corredor por un monto de $68, $6 más que el costo de la reparación de mi coche. Aquí el dinero, al igual que la historia del capítulo 6 de Lucas, llegó a ella presionado, agitado y rebosando. Todo el mundo en el mundo antiguo tenía un bolsillo grande donde se colocaba el grano y se presionaba hasta que rebosaba. Al igual que la docena del panadero, esta señora recibió una cantidad superior a sus $62.
Luego dijo, desde hace algún tiempo, mi silla favorita necesita un nuevo tapizado. Elegir el material y el patrón fue fácil, pero el costo de $87 tenía que ser imaginado. Así que en lugar de limitarme a una cifra exacta, simplemente imaginé mi silla como si ya estuviera tapizada. Mientras me sentaba en ella, negaba su cubierta gastada, y cuando pensaba en ella mientras estaba en otra parte de la casa, siempre la veía como la deseaba. A principios de septiembre, durante las vacaciones, nuestro vecino sufrió un ataque al corazón. Su esposa, deseando estar con su esposo, me preguntó si su hijo podía quedarse con nosotros hasta que regresaran. Como él y nuestro hijo eran compañeros de juegos e inseparables, John se quedó con nosotros durante 5 hermosas semanas, y cuando su madre preguntó cuánto le debía, bromeé diciendo, nada. Pero, algún día, cuando tengas un billete de $100 viejo y gastado en tu billetera y no sepas qué hacer con él, me lo puedes dar a mí. Y la señora respondió, eso es exactamente lo que mi esposo y yo acordamos hacer, y de su billetera sacó un billete de $100 doblado y me lo dio. Ese dinero pagó el nuevo tapizado de la silla, más $13 adicionales. Nuevamente vemos que el dinero le llegó presionado, agitado y rebosando. Cuando aplicas este principio hacia el supuesto otro, lo estás aplicando hacia ti mismo, porque no hay otro. Se nos dice que cuando Job se olvidó de sí mismo en su amor por sus amigos y oró por ellos, fue liberado de su propia cautividad. Entonces todo lo que aparentemente había perdido le fue devuelto, multiplicado por 100. Al perdonar a otro al pensar en él como te gustaría que fuera y persuadirte de la realidad de tu acto imaginario, estás perdonándolo por lo que aparenta ser al ponerlo en un estado completamente diferente. Hazlo y estarás sustituyendo un concepto noble por uno ignoble. Eso es el perdón. El perdón prueba la habilidad del individuo de entrar y participar de la naturaleza opuesta. Un sacerdote dirá, te perdono, pero cuando te pasa en la calle te acuerdas de lo que se confesó. Si puedes recordar, no has perdonado. El recuerdo de lo que se hizo o se dijo debe ser reemplazado por algo más, para que lo anterior ya no pueda ser recordado. Si la presente señora Onassis sigue siendo la señora Kennedy en tus ojos, no la has perdonado, porque todavía la ves en el estado anterior. Perdónala perdiéndote en la idea de su nuevo estado de tal forma que eso sea lo único que recuerdes, y no el anterior. Sigue pensando en ella en el estado anterior y la habrás traído de vuelta a él, porque solo hay estados externalizados. Ahora aquí hay otra historia. Mi amiga fue a Pittsburgh este verano a visitar a una amiga de la infancia, que expresó el deseo de tener un nuevo órgano Baldwin. Ahora, teniendo un órgano barato, mi amiga le dijo que cada vez que se sentara a tocar, imaginara ver la palabra Baldwin en el frente del órgano y declarara que era el modelo de primera línea y pagado. Esto se lo prometió hacer. Ahora, el padre de la amiga había dejado este mundo y cuando recibió un cheque de $4.500 de su herencia, lo gastó en reparaciones necesarias en su hogar. Pero cuando llegó otro cheque por un monto de $3.500 de la herencia, decidió comprar su órgano. Aunque el modelo de primera línea de Baldwin tenía un precio de $5.000, le dijeron que estaría en venta por $4.000, además le darían una licencia de intercambio por su actual órgano, lo que hizo que el costo total fuera de $3.000. Al contratar el órgano de sus sueños acordó pagar los $3.000 y el órgano fue instalado. A pesar de que una fuerte lluvia había causado que el techo de su hogar necesitara ser reemplazado, la estimación de $1.700 se retrasó, así que cuando llegó, mi amiga recibió una llamada de su amiga preguntando por qué el carpintero esperó para dar su presupuesto hasta después de que se comprara el Baldwin. Entonces mi amiga le contó la historia de mi amiga Ann, que vivía en la ciudad de Nueva York. Ann era una practicante de la prostitución, a menudo venía a mis reuniones, pero este día nos encontramos en la esquina de Broadway y la calle 72 donde me contó esta historia. Un día, mientras pasaba por una tienda de sombreros, se enamoró de un hermoso sombrero en el escaparate con un precio de $17.50. Deseándolo tanto, decidió aplicar este principio, así que en su imaginación puso el sombrero en su cabeza, y mientras caminaba por Broadway, sintió el sombrero en su cabeza. No quería mirar en una vitrina y desilusionarse, y cuando llegó a casa, se imaginó quitándose el sombrero y colocándolo en el estante antes de mirarse en el espejo. 10 días después, una amiga la llamó y le invitó a almorzar. Cuando llegó, la amiga le entregó una caja de sombrero, diciendo, no sé qué me poseyó, pero compré este sombrero y cuando llegué a casa me di cuenta de que había cometido un error. No me gusta cómo me queda a mí, pero creo que te quedará muy bien, Ann.
Abrió la caja, metió la mano y sacó, no un sombrero, sino el sombrero. Entonces Ann me dijo, ¿por qué Dios no me dio el dinero para comprar el sombrero, en lugar de dármelo a través de un amigo? Le pregunté si se sentía obligada con su amiga, y cuando negó con la cabeza, le pregunté cuánto solía pagar por un sombrero. Cuando me dijo $4 o $5, le pregunté si alguna vez había comprado un sombrero de $17 antes. Nuevamente la respuesta fue no, y cuando admitió deber 2 semanas de alquiler, le dije, si mientras admirabas el sombrero encontraste un billete de $100 en la acera, ¿lo habrías comprado? Yo responderé por ti, no lo habrías hecho. Habrías pagado tu renta y tal vez comprado algo de comida, pero no habrías comprado el sombrero. Dime, Ann, ¿cuánto dinero debe darte Dios para que compres un sombrero de $17? Si te diera $1000 no lo habrías comprado, ya que no estás acostumbrada a comprar sombreros tan caros, así que Dios sabe mejor cómo darte el sombrero que deseas. Después de contar la historia, mi amiga preguntó, ¿cuánto dinero debe darte Dios para comprar el órgano? Tienes el órgano porque lo imaginaste. Ahora, aplica el mismo principio para el nuevo techo, porque la imaginación no te fallará. Aquí es un principio que la señora usó para su órgano, pero cuando se necesitaba un nuevo techo olvidó la fuente de los fenómenos de la vida. La razón entró y le dijo que todo el dinero de la herencia de su padre se había ido. Si lo permites, la razón te quitará este don divino y te dejará pobre, de hecho, porque tienes el don de poseer todo lo que imaginas, si eres fiel a lo que has asumido. Ahora, una mujer escribió diciendo, soñé que estaba en una gran tienda departamental con una querida amiga que accedió a vigilar mi bolso mientras yo compraba. Pero cuando regresé, mi amiga había desaparecido y mi bolso estaba en una bolsa de papel en el suelo. Al abrir el bolso, descubrí que faltaban $30 y una pequeña tarjeta que llevo designando que soy una ministra ordenada de unidad. Me desperté preguntándome por qué alguien querría esa tarjeta. La tarjeta contenía el objeto central de verdad en su sueño. Ella ha pagado las 30 monedas de plata, el precio pagado por la verdad, y ahora ha trascendido cualquier ordenación en este mundo. Por muy agradables que sean unidad y todos estos grupos, están desempeñando sus roles en ciertos niveles de conciencia. Pero esta mujer ha ido más allá de cualquier ismo fabricado por el hombre, ya sea unidad, ciencia cristiana, o ciencia de la mente. Todos estos son doctrinas hechas por el hombre, no basadas en la visión. Le mostraron que había pagado el precio de Cristo, y la pequeña tarjeta que le daba título a un cierto nivel de conciencia ha sido retirada, porque ha trascendido el nivel psicológico y ha entrado en el tercer nivel del arca de la vida, el nivel de visión. Ha encontrado a Cristo porque ha pagado el precio. Permíteme decirte, tienes el poder dentro de ti para crear cualquier cosa. Deja que las personas sean lo que quieran ser, mientras tú te fijas metas para ti mismo. No importa lo que haya pasado en tu vida o lo que te digan tus sentidos, el poder del universo está en ti. Ese poder es el Señor Cristo Jesús, cuyo nombre es Yo Soy. Sin embargo, nunca lo sabrás a menos que lo pruebes, porque solo entonces te darás cuenta de que Jesucristo está en ti. Me enseñaron que Cristo estaba en el exterior, en algún lugar del espacio. Pero asumí el desafío y me probé a mí mismo, para descubrir que soy creativo. Que creo desde adentro y que mi vida es el resultado de mis propios actos imaginativos. No siempre he sido sabio en mis elecciones, ya que la imaginación siempre está cumpliendo su estado imaginativo y he imaginado cosas poco atractivas y las he cosechado al convertirme en la realización de lo que estaba imaginando. Entonces me volví más consciente y descubrí que podía captar a Cristo cuando fluía hacia mi mente, menos disfrazado, en forma de una fantasía creativa. Si mis pensamientos eran impulsados como por un motor y eran desagradables, sabía que tenía que esperar a menos que lo revisara. Pero ya fueran agradables o desagradables, sabía que los cumpliría. No envidies a nadie. Si un hombre tiene $500 millones y una chica está en lo más alto de la escalera social es porque Dios, en ellos, tenía el deseo y lo está cumpliendo. Blake tenía razón cuando tituló su maravilloso cuadro, Más. Más, es el grito del tonto. Menos de todo no es suficiente. La Escritura nos dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, porque todo lo que Dios es tuyo, ya que tú heredas a Dios. Él es tu posesión, así que no hay suficiente cuando se trata de lo que Dios es, cuando lo heredas. Pero el grito de más es el grito del tonto, porque mientras quiera más nunca tendrá suficiente. La señora Onassis se beneficia de un fondo fiduciario de más de $20 millones.
Podrías pensar que eso es suficiente, pero puedes ajustarte a una vida donde no sea suficiente. Están las demandas de las organizaciones benéficas, más, si deseas ser una de las 10 mejor vestidas en la Tierra, debes tener una fortuna para satisfacer ese deseo. No hay nada de malo en ello. Personalmente, no deseo que me nombren entre los bien vestidos externamente. Espero estar bien vestido internamente. Espero que mi luz sea cegadora. Espero que mi vestimenta sea tan poderosa que no se pueda soportar en su presencia a menos que se esté calificado para estar allí. Y si modifico mi vestimenta para adaptarme al nivel en el que otro se encuentra, para que vea la entidad que represento, lo hago, pero ciertamente no en el exterior. Te lo digo, la imaginación crea la realidad. Créeme, porque es verdad. Fawcett tenía razón cuando dijo, el secreto de la imaginación es el mayor de todos los problemas a los que aspire el místico para resolver, porque el poder supremo, la sabiduría suprema y el deleite supremo yacen en la solución lejana de este misterio. Un amigo mío le envió a M.R. Fawcett mi libro, y le llamó la atención el capítulo llamado Revisión. También envió una copia a un físico de una de nuestras grandes universidades. El físico sintió que como las declaraciones registradas allí no eran científicamente comprobables, el libro no era digno de su biblioteca. Mientras que el viejo caballero, que era filósofo y maestro en la Universidad de Oxford, escribió una carta muy dulce, diciendo, no sé quién es Neville, pero después de leer el capítulo sobre la revisión como pediste, sé que solo podía haberlo recibido de los hermanos. Nadie más que la sociedad divina podría haber dictado este capítulo. Aquí estaba un hombre lleno de elogios por un pensamiento que el científico ridiculizaba porque estaba más allá de su alcance. Te pido que me tomes en serio. La imaginación se cumplirá a sí misma, así que no te limites por nada de lo que esté sucediendo ahora, no importa que sea. Sabiendo lo que quieres, concibe una escena que implique que lo tienes. Persuádete de su verdad y camina ciegamente en esa suposición. Cree que es real. Cree que es verdad y sucederá. La imaginación no te fallará si te atreves a asumir y persistir en tu suposición, porque la imaginación se cumplirá en lo que tu vida se convierta. Ahora, es posible que conozcas a alguien que tuvo una suposición pero murió antes de que se realizara. ¿Puedo decirte algo? La muerte no termina la vida. El mundo no deja de existir en el momento en que tus sentidos dejan de registrarlo. En su lugar, eres restaurado a la vida para continuar tu viaje, y tus sueños, no realizados aquí, serán realizados allí. No puedes detenerlo, porque la imaginación está creando la realidad para siempre. Cuando mi hermano, Lawrence, estaba haciendo su salida de este mundo, le dije a mi cuñada que hay matrimonio en el otro mundo y ella, de manera muy ligera, dijo, no quiero irme ahora, pero ¿crees que Lawrence estará esperándome para que nos podamos casar de nuevo? Bueno, respondí de la misma manera ligera, diciendo, Dios es misericordioso. Dejaré que sea eso y puedes interpretar lo que he dicho como quieras. Pero simplemente imagina a dos personas que han pasado su vida peleando como gatos y perros, ¿queriendo perpetuarlo? No. Dios es misericordioso. Realmente lo es. Una vez que has experimentado un estado infeliz, tendrías que ser un idiota estúpido para repetirlo. Pero después de la resurrección no hay matrimonio, porque estás por encima de la organización del sexo, más allá de ella. Gracias por habernos acompañado en esta poderosa conferencia de Neville Goddard, la imaginación se cumple a sí misma. Hoy recordamos que tu imaginación no es una fantasía, sino el principio creador mismo. Todo lo que asumes con fe, se manifiesta. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál es esa imagen que más visitas en tu mente, y te atreverías a asumirla como un hecho ya cumplido? ¿Crees que puedes vigilar tus pensamientos durante 24 horas, y dirigirlos con intención consciente? Te invito a compartir tus respuestas en los comentarios. Tu experiencia puede ser la chispa que encienda la conciencia de otros. Si esta enseñanza te ayudó a ver tu poder con más claridad, regálanos un like. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando las verdades profundas que transforman. Y activa la campanita para no perderte más conferencias como esta. Recuerda, lo que imaginas, se cumple, así que imagina bien. Ahora entremos en el silencio.